Ya, ya está, ya está. Ahí creo que está toda, ¿no? Sí, perfecto, doctor. Ya está. Cuando ustedes digan, yo empiezo. Cuando ustedes me digan, yo Ya podemos empiezo. empezar, doctor, ya podemos empezar. Ya, con mucho gusto, ya estamos, empezamos. Muy Gracias, bien, doctor. entonces vamos a empezar suturas quirúrgicas. Suturas quirúrgicas. Este curso es técnica operatoria, no estamos aprendiendo asepsia, antisepsia, estamos aprendiendo a hacer nudos, vamos también a aprender calidades de los hilos de las suturas, tipos de suturas. Con este tipo de suturas vamos a suturar piel, celular subcutáneo, vamos a suturar la aponeurosis, los intestinos, van a suturas complejas. Y lo que queremos es que ustedes, que son alumnos ya de últimos años, estén preparados para su internado, que sepan, o sea, que sepan que son de la Universidad San Martín y saben suturar, saben hacer sus nudos, saben colocar su mesa de mayo, su mesa quirúrgica pequeña, su mesa accesoria arriñonada y con lo principal. O sea, ustedes en su internado van a hacer ginecología, pediatría, cirugía, ¿no? Entonces van a entrar a cesáreas, van a entrar a quistes de ovarios, a apendicectomías, laparotomías por obstrucción, etcétera, y tienen que saber hacer nudos. Después van a estar en emergencia y tienen que suturar heridas, cueros cabelludos, etcétera. Entonces tienen que saber bien sabidas las suturas básicas. Acá les vamos a hacer un panorama de las suturas quirúrgicas y después en cada práctica vamos a ir desglosando, ¿no? Estas son las suturas continuas, estas son los puntos separados, estos son los puntos intestinales, etcétera. Y poco a poco, ¿no? Al final van a terminar aprendiendo, pero esto es progresivo, ¿no? No puede ser todo de golpe. Pero esta es una panorámica de todas las suturas. Y después el doctor siguiente, también el doctor Muñoz, les va a hacer nudos, los tipos que hay de suturas, ¿no? De nylon, seda, surgaloy, ¿no? Etcétera, etcétera, todos. Entonces, estas suturas. Seguimos. Suturar es aproximar dos bordes de la herida. Tenemos una herida quirúrgica o una herida traumática en emergencia, la desinfectamos, la lavamos, anestesiamos, etcétera, y después suturamos los bordes, ¿no? Los bordes de la herida para que esta cicatrice con mayor rapidez. Para cicatrizar, pues necesita movilizar leucocitos, fibras elásticas, monocitos, las enzimas y todo para que esta herida cierre, cicatrice, ¿no? Con todo el proceso que ustedes saben en fisiología y fisiopatología digamos, de la cicatrización, ¿no? Los tejidos cicatricen correctamente. Ahora, si nosotros no aponemos bien los bordes, no va a cicatrizar correctamente y van a dar cicatrices viciosas o se demora mucho más en suturar. Ahí están viendo, por ejemplo, que han pasado un hilo de un lado de la herida al otro, ¿no? Este es un punto simple. Y acá está el cirujano con su portagujas haciendo un nudo de cirujano, que ya lo va a aprender. Va a agarrar la cola del hilo y va a hacer su nudo. El nudo siempre debe quedar fuera, como ya verán, fuera de la herida. Muy bien. Y acá dice, con los hilos de diferente calibre y naturaleza, ¿no? Con una aguja incorporada al mismo hilo, que es lo que se utiliza ahora. Aquí miren que ya está haciendo el nudo. Entonces, ¿qué cosa es suturar? Proviene del latín suturare, que significa coser, aproximar dos superficies, dos bordes, ¿no? Y para mantenerlos unidos y que en un lapso variable, ¿no? En 7 a 10 días, cicatrice y ya podemos sacar las suturas. Los puntos pueden ser separados o sutura continua, ¿no? Y también, no solamente eso es suturar, sino también ligar un vaso sanguíneo también es suturar el vaso sanguíneo, ¿no? O aproximar los tejidos también es suturar. Muy bien, para suturar necesitamos hilos, agujas, portaagujas. Se puede suturar también más artificialmente con grapas, como ya verán luego. Para ahora, en los últimos 15, 20 años, clips en la laparoscópica. Los Hemoloc, que son unos clips más grandes, ¿no? Plastificados. Los clips clásicos de la vesícula son los de titanio. Hay medium, large, o sea, de tamaño mediano, de tamaño grande y de tamaño pequeño, ¿no? Ya veremos grapadoras en el transcurso de la clase. El electrocauterio también
electrocauterio, que también es un artefacto relativamente moderno, tiene más de 20 años, con electricidad monopolar o bipolar. Ya también lo mostraremos en el transcurso de la clase. Los ligashur, que son selladores de vasos, esos sí son un poco más modernos, de los últimos 10 años o 15 años. El bisturí armónico. Todas esas son innovaciones para cirugía abdominal, digamos, de los mesos, del hígado, del páncreas, y no solo, también digamos, de cirugía más pequeña también. Listo, seguimos. También en otras se utiliza también. ¿Ya? Un hilo de sutura bueno tiene que tener un diámetro uniforme, ser flexible, ¿no? Estar aséptico, ¿no? Tiene que tener buena resistencia, es decir, no debe romperse, ¿no? No debe, el organismo no debe rechazarlo, o sea, no producir alergia, ¿no? Y no debe ser muy costoso y debe estar disponible, pues, para poderlo obtener en las diferentes estancias, ¿no? Hospitalarias, farmacias de la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es característica de la sutura, del hilo ideal para poder suturar. Ya hay que alinear muy bien los bordes de la herida, que no esté evertida ni invertida, porque si no, se demora más en suturar, digamos, en cicatrizar. Hay que alinear muy bien los bordes. Ya para suturar se introduce la aguja, que ya tiene el hilo incorporado generalmente en 90 grados, y después se realiza un movimiento de muñeca, de pronosupinación, ¿no? Y por los dos bordes de la herida, y se anuda. Hay que cerrar muy bien los planos, digamos, en el abdomen, el peritoneo, la aponeurosis, el celular subcutáneo y la piel. Y no dejar espacios muertos, o sea, bolsas donde se acumulen seromas, líquido seroso, ¿no? Seroso, o sea, como un seroma es como un líquido medio aceitoso, ¿no? O sea, del celular subcutáneo, porque es graso, ¿no? Un seroma, o también que sangre un poquito y produce hematomas. Y esos seromas y hematomas se pueden infectar y producir un absceso en la herida. Y el absceso en la herida o el seroma, el hematoma, hacen que la estancia hospitalaria sea más larga. En vez de tener 2 días, 3 días, 4 días, se demora una semana, 10 días, y eso pues es una morbilidad. Y la cirugía se mide por la morbimortalidad. O sea, entre más conservemos las medidas de asepsia, antisepsia, no se infecte, operemos con mucho cuidado y no produzcan seromas, hematomas, hemorragias, infecciones, el paciente se va de alta en el tiempo que hemos pensado, digamos, una gastrectomía abierta se irá pues a la semana, más o menos, un Whipple al promedio de 9 días, 10 días, ¿no? Así, una colectomía también depende, ¿no? Si tiene colostomía o no tiene colostomía, también a los 5 días, 7 días, variable, un apéndice. La laparoscópica a veces ha disminuido el tiempo de hospitalización, a veces una vesícula se ve en 2 días, ¿no? Un apéndice también, depende pues del grado de complicación y también que el paciente pueda ya ir a casa pero ingiriendo sus alimentos, por lo menos dieta líquida o dieta licuada, etcétera, etcétera, ¿no? También los bordes de la herida no tienen que tener mucha tensión, ¿no? En ese caso, si van a tener mucha tensión, nosotros con ayuda del electrocauterio y del bisturí podemos soltar un poco los colgajos de piel y celular subcutáneo para que alcance muy bien la piel. Esto ocurre sobre todo cuando se reopera el paciente, que a veces uno saca la cicatriz anterior con un ojal, un losange, ¿no? Losange. Entonces se queda la herida un poco separada y a veces al querer suturar unos bordes separados, quedan los bordes a mucha tensión. Entonces podemos soltar con el electrocauterio por debajo del celular subcutáneo y justo a ras de la aponeurosis, soltar un poco ahí para que alcancen bien los bordes, obviamente viendo que no sangre nada y que alcancen bien los bordes sin tensión. ¿Ya? Debe ser sin tensión, porque si hubiera mucha tensión podría haber isquemia, o sea que no circula bien la sangre, ¿no? Y a mayor tensión también isquemia, como dice acá, y mayor posibilidad de infección del herido operatorio, ¿no?
Los puntos deben colocarse también en número adecuado. Estos puntos, por ejemplo, son puntos simples y más o menos promedio la distancia entre punto y punto 6 a 8 milímetros, 6 a 8 milímetros. Y por donde sale el punto, o sea, la distancia al borde, porque esta es la herida, ¿no? 4 a 5 milímetros de donde está emergiendo el punto. Y miren que se anuda, no se anuda en la herida, se anuda al costado. Estos son puntos separados y esta es sutura continua. Esto es un surgié continuo, ¿no? Puntos separados, sutura continua. Miren la distancia entre punto y punto, 6 a 8 milímetros. Y aquí del borde de la herida a donde emerge el punto es 4 a 5 milímetros más o menos. No es una cosa con regla matemática, pero un promedio. Siempre me preguntan a qué distancia más o menos, ¿no? 4 o 5 milímetros, ¿no? Del borde, y entre punto y punto 6 a 8 milímetros más o menos, más o menos. Cuando se infecta una herida y uno lo resutura, más bien pone unos puntos más separados, más lejos. 1 centímetro, 1.2, no sé, depende. Pues a veces hay una herida y se ha infectado y uno la cura y ya está limpia y uno separa bien los puntos. Una herida que tuvo pues 8 puntos, uno le pone 4 puntos nomás o 5 puntos, pocos puntos porque no voy a infectarse de vuelta y uno deja medio separadito los puntos. Muy bien. Tipo de suturas. Las suturas pueden ser discontinuas, o sea, puntos separados, o pueden ser continuas también, ¿no es cierto? Las suturas discontinuas son los puntos separados. Se usan mucho, también los puntos continuos también se usan mucho, pero vamos a ir tratando la medicina y los médicos, nosotros tratamos de clasificar un poco todo, entonces clasifican las discontinuos puntos separados. Son muy usados en la piel, en la aponeurosis, en el suelo subcutáneo, en toda la economía pueden ponerse puntos separados, ya veremos cuáles son, ¿no? Distribuyen muy bien la tensión. Y en caso de que haya un seroma o un hematoma o un absceso, se pueden sacar unos cuantos puntos de estos puntos separados, abrir la piel y el suelo subcutáneo y drenar el absceso, el hematoma o lo que fuera, ¿no? Sin necesidad de abrir toda la herida. Y por lo tanto disminuimos el tiempo que pudiera estar, en vez de, ¿no? Si de repente se va a hacer abriendo toda la herida, se va a demorar pues 10 días a 2 semanas ahí mientras se cura todo y se resutura, ¿no? Entonces sacando 2 puntitos capaz, y no se irá en 3 o 4 días, pero se puede ir a los 7 días, 6 días, 8 días, ¿no? Un poco más rápido, ¿no? Y también los puntos separados favorecen el retiro de los puntos también, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son esos puntos separados? Esos puntos separados puede ser el punto simple, que es un punto altamente usado. El punto de PAC, o colchonero vertical, también se llama. Punto de PAC o colchonero vertical. Y los italianos le dicen Donati. Punto de PAC es el mismo prácticamente que el Donati. Lejos, lejos, cerca, cerca. Ya veremos sus dibujos. El punto cruzado, ¿no? Hay un cruzado superficial y un cruzado profundo. Es principalmente, como ya verán, es para hemostasia sobre todo. El colchonero propiamente dicho, el colchonero horizontal, que es el punto en U. El punto en U. Ya veremos, lo describiremos, haremos y enseñaremos también algunos dibujos y algunos fotos de este punto, ¿no? Y ya el Lemberg, que es una sutura gastrointestinal, este es para el segundo plano, y el Halste también, que es mayormente para el segundo plano, que ya lo vamos a desglosar cada uno. Muy bien. Vayamos al punto simple, que es el primero de los puntos separados, ¿no? Ya es de muy fácil ejecución. Yo diría que el punto simple es el punto más usado, se usa ampliamente en la piel. Si tenemos un paciente que llega a emergencia con una herida pues de 3, 4 centímetros, le ponemos ahí puntos simples, ¿no? Unos 3 puntos o 4 puntos simples, con unas, si es en la piel, por ejemplo, del brazo, ¿no? Nylon monofilamento 3 o 4 ceros, limpiando bien la herida, lavándonos bien las manos, poniendo los guantes, todo lo que hemos aprendido, unos campitos, las gasas, habiendo lavado bien la herida y anestesiando bien la herida, ¿no? Anestesiando bien la herida. Ya aprenderán en el mismo campo, ¿no? Con sus residentes, sus asistentes, a suturar en forma. Se están dando los primeros
pasos donde estamos aprendiendo los tipos de puntos, cuándo se usan, en qué tipo. Pueden preguntar al final también lo que quieran sobre esto que estamos describiendo. Nosotros le vamos a responder con la experiencia que tenemos ya de más de 30 años de cirujanos, tanto el doctor Muñoz como yo. Muy bien, con gran frecuencia en la piel se pueden retirar fácilmente, en forma parcial, como por ejemplo cuando hay alguna complicación tipo hematoma o seroma, ¿no? Más bien cuando por alguna razón hay inversión de los bordes, no es muy recomendable el punto simple porque se invierten más los puntos, ¿no? En ese caso habrá que utilizar más un punto de PAC, que ahorita les vamos a enseñar. El PAC es el punto colchonero vertical, ¿no es cierto? Ya puede colocarse en la piel, ¿no? Por ejemplo, con una sutura no absorbible como seda o nylon, ¿no? En el caso de la piel, con aguja cortante y con disección con diente, ¿no es cierto? ¿Ya? En caso de que usar nylon, el nylon tiene mucha memoria, entonces se queda encarrujado y a veces se puede tender a, si uno da 2 nuditos nomás, se puede desanudar. Entonces uno tiende a dar más nudos, uno tiende a dar 3, 4, 5 nudos al nylon. Y el nylon es muy usado en la piel. El nylon monofilamento, 3 ceros, con aguja cortante, es frecuentemente usado. Lo repito así porque lo van a usar en su internado, residentado, constantemente para suturar la piel de una laparotomía, una cesárea, lo que fuere, un quiste de ovario, una próstata abierta, una gastrectomía abierta, toda la cirugía abierta, puntos simples y con nylon monofilamento, a veces también seda, ¿no? La sutura más usada en estos casos. Antes usábamos otras suturas, pero ya no se usan tanto. Muy bien. El punto simple, ahí está. En la misma, el punto, se ha dado un punto simple, ¿no? A 4 o 5 milímetros del borde y está haciendo el primer nudo, ¿no? Y con esta punta del portagujas agarrará la cola de acá y cerrará el nudo, como ya lo está agarrando y lo hará, ¿no? Y después un contranudo y ya aprenderemos a hacer nudo y su contranudo en el transcurso de las prácticas, que vamos a hacer bastantes prácticas de esto. Y les vamos a dar videos para que ustedes vean y les vamos a enseñar prácticamente también por medio virtual, ¿no? Ahí está el punto simple, ya pasó, está anudando. Miren, está haciendo el segundo nudo. Ahí. Ahí miren cómo jaló para que los nudos queden a un costado. Siempre su nudo y su contranudo, como ya lo veremos. Eso ha sido el punto simple. Ahora viene el punto de PAC o colchonero vertical. Hay un colchonero horizontal y un colchonero. El punto de PAC, ¿ya? Es un punto también, o Donati, que a mí me han dicho los americanos, el cirujano PAC es norteamericano y Donati es italiano, y es muy usado también en piel, como hemos dicho hace un momento, cuando los bordes tienden a invertirse o revertirse, hay que alinearlos bien. Entonces con un PAC o un colchonero vertical, que es lo mismo, lo alinearemos muy bien, ¿ya? Tiene las ventajas de ser un punto separado y en caso también que haya seromas, hematomas, abscesos, se puede sacar un par de esos puntos, 2 o 3 puntos y drenar por ahí lo que haya que drenar. Son muy útiles cuando tienden a invertirse los bordes. Alinean muy bien los bordes. Son un poco más hemostáticos que los puntos simples, ¿no? Permite el punto de PAC como suturar la piel y el suturar subcutánea, porque ya veremos que eso es como suturar dos planos, lejos, lejos, cerca, cerca. Con un solo punto estás tomando la piel y también el suturar subcutánea. El trayecto profundo de ida es lejos, lejos, ¿no? En los colgajos de piel, ¿no? Y sale a 7 a 8 milímetros de distancia del borde. Ese es lejos, lejos. Y regresa en el mismo plano con un trayecto superficial de vuelta a 2 o 3 milímetros. Y es el cerca, cerca.
en la misma vertical del trayecto profundo, ¿no? Que el trayecto profundo. O sea, lejos, lejos, cerca, cerca. Ahorita vamos a ver las imágenes, los dibujos para que lo vean bien. Lejos, lejos, cerca, cerca. El lejos a 7 8 milímetros y el cerca a 2 o 3 milímetros. Es un solo punto. El lejos, lejos, 7 a 8 milímetros, agarra el celular subcutáneo. Y el cerca, 2 a 3 milímetros, agarra la piel. Vamos a ver los dibujos. Miren, aquí es el lejos, entra por acá, sale por acá, da la vuelta acá, da la vuelta por acá, y después cerca y cerca. O sea, trayecto de ida, lejos, lejos y cerca, cerca. Veamos cómo queda. O sea, acá ha venido al punto lejos, 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 sale a 7, 8 milímetros y después vuelve a entrar en el mismo plano, cerca y cerca, y anuda. ¿Ya? Este es un punto de PAC. Y mire qué bien alinea los bordes. Y también hace buena hemostasia porque está agarrando un plano profundo, que es el celular subcutáneo, y un plano de piel, ahí. ¿No? Es como que agarrar un solo punto que agarra dos planos. Listo. Ahí está, también el mismo el colchonero vertical o PAC, punto de PAC o colchonero vertical. Muy bien, pasamos al tercer punto, que es el punto cruzado. El punto cruzado se puede poner en toda la economía, en la aponeurosis, en el músculo, en el retroperitoneo, en una víscera, en cualquier parte de una operación, y es fundamentalmente un punto hemostático. Cuando no está sangrando un vasito y lo queremos agarrar con una pinza y no podemos, ¿no? O con la misma pinza de disección queremos agarrar y quemar con el cauterio, o con el cauterio queremos y no se puede, un punto cruzado a veces nos resuelve el problema. Es punto en X o cruzado, fundamentalmente hemostáticos, en cualquier parte de la economía del cuerpo, ¿no? Piel, vísceras, músculo, aponeurosis, es hemostasia, punto cruzado. Puede ser en forma superficial y en forma profunda. El entrecruzamiento puede ser en la superficie o en la profundidad, ¿no es cierto? Seguimos. Miren, así queda el punto cruzado, como una X, punto en X, ¿no? Entonces acá, mire, ve, entra por acá, sale, avanza y sale y anuda. O sea, entra, como si fuera un punto simple, entra, sale, avanzo, sin cortar el hilo, y doy yo como otro punto simple. Entonces al avanzar es una parte de la X, y este sale, ¿no? Y al anudar se forma la X. Entro, salgo, avanzo, otro punto igualito, sin cortar el hilo, y anudo. Entonces he hecho la X. ¿Ven esta X? Ha entrado, ha salido. Ha avanzado, ha entrado por acá, ha salido por acá y anudado. Igualito, ¿eh? Entra, sale, avanza, sale y anuda. Ahí está la X. Acá están las X hechas, acá la X anudándose y acá la X haciéndose, ¿no? Entonces esto iría así, ¿no? De acá, acá y acá. Muy bien, esos son puntos hemostáticos, punto cruzado o en X. Ahora viene, habíamos dicho que el punto de PAC era el colchonero vertical. Este es el colchonero o en U. El colchonero como el colchonero propiamente dicho, el colchonero. El colchonero en U. Horizontal. En el pasado, cuando no habían estos puntos, ¿cómo se llama? Estos aparatos, ¿no? El bipolar, el monopolar, el electrocauterio así, ¿no? Todos estos que le hemos mostrado y que le vamos a mostrar después. En la cirugía hepática se utilizaba estos puntos de colchonero con aguja grande, larga, y porque el hígado es digamos, tenue, se puede rasgar y sangrar. Entonces se utilizaba el punto de colchonero para hemostasiar a veces el hígado en un trauma, en una cirugía hepática o un trauma hepático. Se ha usado. Yo cuando era joven y cuando era residente y cuando era asistente joven lo he usado, pero después ya vinieron una serie de elementos de coagulación, ¿no? El bipolar, el monopolar y todos estos, y ya nos ha aliviado las hemostasias de, por ejemplo, hepáticas, bueno, del vaso que es difícil, ¿no? Del páncreas, del retroperitoneo, del mesenterio, etc., ¿no? Pero
son puntos separados, ¿no? Pueden usarse en las vísceras y también en la piel, ¿no? Por ejemplo, en el hígado, en el músculo también se puede usar. En cirugía hepática por ser hemostático, ¿no? Y eso es lo que ya hemos dicho, ¿ya? Por ejemplo, cuando una herida se ha contaminado, por ejemplo, se hizo un seroma, el seroma se infectó y drenamos, sacamos una herida, digamos, con 10 puntos y sacamos 3, 4 puntos y limpiamos y no logramos esto porque se infectó, entonces tenemos que retirar más puntos, ¿no? Y casi toda la sutura y por ahí, después de una semana ya limpió, ¿no? O una semana, 8 días, y ya estamos viendo que está bonito, está limpiecito, está granulando, entonces vamos a resuturar. Podríamos resuturar con un punto de colchonero, por ejemplo. Le ponemos nomás 3 o 4 puntitos de colchonero a la herida que ha tenido 8 puntos, ¿ya? Y eso lo alinea muy bien, lo cierra bonito, bien uniforme, ¿ya? Y también el colchonero podría usarse, no se usa mucho, pero podría usarse en el segundo plano de una anastomosis intestinal de 2 planos, ¿no? En una anastomosis del intestino podría usarse un colchonero. No se usa mucho, se usa más, por ejemplo, el Lember, ¿no? Que es el más usado del segundo plano. El Halse también en el segundo plano se utiliza, pero el Lember se utiliza muchísimo. Y este podría usarse también, ¿no? En lo que dice ahí se puede usar, ¿no? Hemostasia de hígado, de músculo, ¿no? Para resuturar heridas que se han resuturado, que se infectaron, ¿no? O que un seroma, un hematoma drenado, ¿no? O en el segundo plano también de anastomosis intestinales, gastrointestinales o gastroenteros, ¿no? Es el colchonero horizontal, ¿no? Ahí está la descripción, los dibujos, para que a veces un dibujo nos indica más que, ¿no? Ahí miren, está entrando por acá, entra, sale, entra en un lado del colgajo de piel, sale ahí, también el otro, avanza, vuelve a entrar, pasa por aquí y sale y acá anuda. Miren, entra por acá, sale por acá, avanza y anuda. Acá están los puntos, ¿ves? Anuda ahí, anudado acá. Así, como hacer un cuadrado. Entra por acá, sale, como un punto simple. Avanza y regresa con una especie de punto simple y anuda. Ese es el colchonero horizontal. ¿Para qué sirve? Para hemostasia en el hígado, hemostasia en el músculo. Para un segundo plano también podría servir, ¿no? Para resuturar algunas heridas, ¿no? A puntos separaditos, después de una herida que ha hecho un hematoma, un seroma, un absceso, etc. Colchonero. Ahí está haciendo un colchonero, entra, sale, irá al otro lado. ¿Ves? Acá está entrando, está saliendo por la herida, después entrará en este lado, ¿ya? Está entrando en ese lado, sale, en el lado contrario. Acá miren, ya salió, avanzó, punto, otro punto y va a anudar ahí. Ya ves, ya jaló, ya juntaron los bordes. Miren, queda alineadito, mira, acá está todo abierto, pero acá al jalar los bordes se aponen, se alinean los bordes y miren qué bien que queda y ahí va a anudar. ¿Ve? Está haciendo doble vuelta, un nudo de cirujano y después con su contranudo y acá le pondrá otro punto más o 2 puntos más, lo que el cirujano considere que va a poner este lado, ¿no? Pero acá ya le está poniendo un nudo de colchonero horizontal. El PAC es el colchonero vertical y el colchonero horizontal es este que están viendo acá, ¿no? Que es el propiamente dicho, el antiguo, ¿no? El de que tiene muchos años, el de siempre. Mire que yo ya tengo base 6 y cuando yo era interno y residente se usaba mucho esto porque no había tantos elementos de cauterización como ahora, ¿no? Que ya los veremos en el resto de la clase. Miren, un colchonero
horizontal, varios colchoneros horizontales. Mira qué bonito que alinea la herida. En la herida, miren, miren. Muy bien, seguimos. Ese es el punto de colchonero horizontal, ¿no? Bueno, acá un punto de Lemberg. Este punto de Lemberg está dentro de las suturas gastrointestinales. Cuando uno hace anastomosis en dos planos, ¿no? Hace un primer plano, por ejemplo, con sutura continua, por ejemplo, un Connell o un Cushing, ¿ya? En el primer plano, y en el segundo plano, para cubrir ese primer plano, una sutura de Lemberg, por ejemplo, ¿no? Son puntos discontinuos, o sea, son puntos separados, invaginantes, porque invaginan la sutura anterior. Son separados, juntan dos serosos. Se les suele llamar serosos, pero en profundidad son seromusculares, porque no agarran solo la serosa, sino el músculo también. Porque si agarraran solo la serosa se podría arrancar. Tienen que agarrar un poco más de tejido. Entonces en el intestino, por ejemplo, tienes la serosa, la muscular, la mucosa y la submucosa, ¿no es cierto? Entonces agarra serosa y músculo. El músculo del intestino es gruesito, ¿no? Entonces agarra un buen poco del músculo. Y con la serosa y en ese segundo plano. O sea, en profundidad son seromusculares, pero se les llama serosas porque juntan la serosa del estómago con la del intestino delgado, por ejemplo, en una gastroentero, o un entero anastomosis lateral, juntas la serosa de uno con la serosa, se les suele llamar serosos, dicen, ¿no? Son unen dos serosas, o sea, ¿qué son? Son puntos serosos, pero la profundidad del punto es seromuscular. Por eso es que hemos dicho ahí, se les llama serosos, pero en profundidad son seromusculares, ¿no? Se usa en suturas gastrointestinales en dos planos, en el segundo plano, que hemos dicho, ¿no? Que es invaginante, para cubrir un primer plano que suele ser un punto de Connell, ¿sí? Es muy usado en cirugía abierta, más que en cirugía laparoscópica. Punto de Lemberg. Aquí, bueno, no se ha representado el primer punto, que sería pues un continuo de Connell, y los serosos. Entra, sale, cruza la herida, entra, sale y anuda. Entonces, anudado, y acá miren cómo está dado el punto y el nudo, ¿no? Acá sí está como ha pasado, punto y nudo. Y invagina esto, invagina el anterior que estaba ahí abajo. El punto de Halsted es similar al punto de Lemberg, se usa casi prácticamente para lo mismo, es una sutura intestinal también, es punto separado, también para segundo plano, semeja a un doble punto de Lemberg, o sea, de ida y vuelta, sin cortar el hilo. Se lo usa en el segundo plano para anastomosis gastrointestinales. También en el segundo plano de un entero anastomosis. Es de tipo invaginante, ¿no? En el segundo plano, luego de dar el Connell del primer plano, igual que el Lemberg, se puede dar un Halsted, ¿no? Anastomosis gastrointestinales o entéricas, ¿no? Miren, ¿cómo sería el Lemberg? Así, ¿no? Entro, salgo, cruzo y anudo acá. Pero si avanzo y entro, salgo, voy acá y salgo, como un doble Lemberg de ida y vuelta, ahí sería el Halsted. Y también, ahí está otro Halsted, ¿no? Sería para un segundo plano de una gastroenteroanastomosis. El primer plano sería el Connell y el segundo plano sería, el más usado es el Lemberg, y ya después el Halsted, ¿no? Nosotros en el hospital y en las clínicas donde he visto y he trabajado y he visto varios cirujanos, cuando hacen una anastomosis en dos planos, suelen utilizar en el primer plano, por ejemplo, el Connell, y en el segundo plano el Lemberg. Son muy usados. Hay también otros puntos, ¿no? Pero nosotros le estamos enseñando los básicos para que ustedes sepan 6, 8, 10, 12 puntos, que lo sepan bien y puedan ayudar en una cirugía. No le estamos enseñando 20, 30, y sino un número adecuado, 10, 12, 15, pero bien aprendidos para que les sirva y puedan con eso suficiente para poder
entrar a una laparotomía. En una laparotomía, pues, los puntos más usados en piel son simple o si no, PAC en la poneurosis, con frecuencia Surye simple o cruzado, ¿no? En el peritoneo también Surye simple o cruzado, etcétera, ¿no? En el suturar subcutáneo con frecuencia no se suele suturar a veces, pero cuando suturan puntos separados con frecuencia, ¿no? Y así. O sea, le estamos enseñando lo más usado y los usos. O sea, hay mucho escrito, pero lo que les sea útil, lo que les sirva, lo que lo van a usar del día a día, no es algo netamente teórico, sino es una parte más práctica para que sepan hacer sus nudos, sepan suturar, puedan ayudar en una operación, puedan instrumentar, ser ayudantes en la sala, ahora que están cercanos al internado. Es eminentemente práctico. Ya han sido los puntos separados. Ahora la sutura continua, ¿no? Se hace más rápida, no se corta hilo por hilo un punto y se corta, sino es continua, ¿no? El problema es que como es continua, si hubiera un hematoma, un absceso, un seroma, es de difícil drenaje porque habría que soltar toda la sutura, ¿no? Tendría a veces que retirarse en forma total, ¿no? Y después un cierre diferido o por segunda intención, lo cual retrasaría un poco la curación, ¿no? Ahora que sí suelen tener buen resultado estético, ¿no? Por ejemplo, los puntos, ¿no? Que utilizan mucho los cirujanos plásticos suelen ser sutura intradérmica o subdérmica, y ya las vamos a ver, ¿no? También el Surye simple, el Surye puede ser también en un meso, en el retroperitoneo, cuando sangra el retroperitoneo o el meso, si no pueden agarrar con la pinza de Kelly, ¿no? La Crail o otra pinza, el pequeño vaso y coagularlo o ligarlo, a veces presionamos, pues, o el ayudante presiona el vaso y con un Surye de ida y vuelta logramos la hemostasia. También ayuda en la hemostasia un Surye, como ya lo verán en la práctica cuando ustedes estén internos, residentes o cirujanos. De cirujanos en cualquier, ¿no? Cardiovascular, neurocirugía, cirugía ginecológica, todas las cirugías que puedan ustedes. Este es una global general para darles un panorama, ¿no? Una visión de lo más usado. Indudablemente no todo, porque el instrumental de neurocirugía, el instrumental de cardiovascular, de ginecología es un montón. Y también algunos puntos, algún material que usan es de cada especialidad. Pero le estamos dando lo más frecuente para lo que será su guardia en su internado, la cirugía del abdomen agudo, los abdómenes electivos, ginecológicos, urológicos, de la cirugía digestiva general, etc. Sutura continua. La sutura continua en heridas largas donde existe poca tensión de los tejidos y a veces cuando la estética también importa, ¿no? Por ejemplo, la intradérmica o subdérmica, y contraindicada cuando hay heridas infectadas, heridas sucias, ¿no? ¿No? Si es una herida, porque es una perforación de víscera, un absceso intraabdominal, una peritonitis, no vamos a indicar una sutura continua porque se infecta la herida, tenemos que soltar puntos y puede haber hasta una evisceración. Entonces, contraindicada, cuando hay pus, cuando hay ruptura de vísceras, infección, no debiera. ¿Cuáles son las suturas continuas? El Surye simple o la sutura continua simple, el Surye simple o sutura continua simple, el Surye cruzado o sutura continua anclada. Acá nosotros utilizamos el término Surye continuo, y en Centroamérica y en los videos colombianos, españoles, continua anclada con frecuencia, dicen. La intradérmica o subdérmica, o subcuticular o subdérmica, ¿no? También varios nombres. La jareta o bolsa de tabaco, ¿ya? El punto de Connell, que es una sutura invaginante intestinal,
y el de Cushing también, que es invaginante intestinal, con pequeña diferencia entre los dos, son muy parecidos, ya lo veremos. ¿Ya? Empezaremos pues por el Surgié simple. El Surgié simple es una sutura continua muy usada, es de rápida ejecución, se usa para cerrar el peritoneo, la aponeurosis y también para anastomosis gastrointestinales. Si el inconveniente ya lo hemos dicho, si hay una colección, no se puede retirar parcialmente y puede haber dehiscencia de herida. No se recomienda cuando hay infección, ya lo hemos dicho, peritonitis, perforación, etc. Surgié simple. Esto se puede empezar con un punto simple y seguir con el Surgié. En este caso, en esta diapositiva, le van a hacer un nudo en la cola. También puede ser, pero no usamos mucho porque nosotros preferimos dar un punto simple y después seguir con el Surgié. Vamos a ver el Surgié simple, el Surgié cruzado, o la sutura simple continua simple o continua anclada. El Surgié simple o punto continuo simple, ¿no? Entra, sale. Acá le han hecho en la cola, le han hecho un nudo para que ancle, ¿no? Y después han seguido la sutura. ¿Ves? Siguen avanzando, siguen hasta el final, ¿no? Y al final le hacen otro nudo igual, o si no, puede ser un punto simple también que anudamos. Ya le vamos a enseñar a anudar. Miren, acá deja un punto en la cola y comienza. Pero podría un punto simple y seguir avanzando igual. Es el punto continuo simple o Surgié simple. Surgiet, ¿no? Surgiet. Punto continuo simple. Miren, acá nudo y nudo, pero podría ser un punto simple y un punto simple. Acá están enseñando también un Surgié simple. Acá un Surgié simple. Este es piel, acá es de la aponeurosis, por ejemplo, ahí. O acá, piel. No se usa mucho en piel un Surgié simple, salvo, por ejemplo, que el anestesiólogo nos diga, por favor, apúrenme, el paciente está delicado, lo vamos a pasar a UCI porque está medio hipotenso, no está coagulando bien o no está saturando bien y por favor vamos a pasarlo aquí cerca a UCI, ¿no? Entonces nos apuramos y hacemos un Surgié de piel rápido, ¿no? Pero no es infrecuente hacer un Surgié en la piel. Se hace Surgié en el peritoneo, en la aponeurosis, en una anastomosis, ¿no? Etcétera, o también alguna que otra vez para hemostasia también en algunos sitios. Muy bien, ese es el Surgié simple. Ahora el Surgié cruzado es similar al Surgié simple, solamente que es un poco, se le dice también sutura continua anclada o bloqueante, anclada, ¿no? Es el Surgié cruzado, es la sutura continua anclada, ¿ya? Se usa igual también en aponeurosis y peritoneo, bien frecuente el Surgié. También en la anastomosis. Es un poquito más hemostático que el Surgié simple, este Surgié cruzado. En anastomosis ya hemos dicho, también se usa y lo usaremos por ejemplo, en una anastomosis en dos planos. Usamos, por ejemplo, en la cara posterior el Ember, después el Surgié cruzado, después vamos a la cara anterior y usamos un Connell y encima de ese Connell de primer plano, un segundo plano, por ejemplo, del Ember. Puede ayudar a la hemostasia de tejidos laxos, sangrantes, donde no se observa claramente un vaso que puede ser ocluido o con una pinza o ligado, ¿no? Entonces, si no hay un punto muy clipable con una pinza de Kelly o Halsted, ¿no? Entonces podemos cauterizar, y si no, ni podemos cauterizar ni agarrar con una pinza, podemos dar un Surgié de ida y vuelta y con frecuencia lo agarramos al vasito. Con cuidado de no dañar alguna estructura grande que pueda estar por ahí cerca del uréter, una vena mesentérica, sabe Dios, ¿no? Con cuidado que agarramos. El Surgié cruzado bloqueante, ¿no? Miren, está dando el punto.
Y en el asa que queda, el hilo lo vamos a meter por debajo. Así. Da el punto y en esa asa, ¿no? Por ahí pasa el punto. Y miren cómo va a quedar. Así queda. Voy a retroceder. Ahí está dando el punto. Deje el asa larga, ¿sí? Deje el asa larga. Y mete el hilo por debajo y jala, ¿no? Y queda pues anclado. En la forma que se ve aquí. Acá hay nudo y el suriyé cruzado. Y acá el nudo también. Eso le vamos... no se preocupen que vamos a ir práctica, enseñándolo de a 3, de a 4 nudos, hasta que dominen los 12 o 15 nudos que les vamos a enseñar. Y suturas, digo, que les vamos a enseñar. ¿Ya? Y también nudos, vamos a enseñar unos 5 a 7 nudos que hagan bien hechos. Ahora les va a hacer la clase también el doctor Muñoz. ¿Ya? Yo les estoy dando suturas, el doctor Muñoz le va a hacer nudos y clases de material, de sutura y agujas y todo, para que vayan teniendo un buen background de lo que es cirugía. El suriyé cruzado, ahí está, otras muestras. Suriyé cruzado, lo mismo. Listo. Tercera de la sutura continua, la intradérmica o subdérmica. Ya fue descrita por Halsted. El Halsted es el mismo doctor Halsted de la pinza de Halsted o mosquito. El doctor Halsted fue el primer jefe de departamento de Johns Hopkins 1910-1925, ¿ya? De uno de los 5 hospitales más grandes de Estados Unidos, el Johns Hopkins en Baltimore, en Estados Unidos. Ahí está el Johns Hopkins. Muy bien. En el momento de la sutura no se observan puntos de sutura, todo está en la dermis superficial, en puntos laterales. Se entra a la herida y después se va avanzando lateralmente hasta llegar al final de la herida y se sale y se hace el nudo en las 2 colitas que quedan, como ahorita vamos a ver. No se observa cicatriz, ¿ya? Hay que mostacear bien cuidadosamente los colgajos de piel para evitar colecciones, ¿no? Para evitar seromas, hematomas, ¿ya? Porque si hay hematoma, algo, pues, y hay que retirar la sutura, ya malogramos la estética, ¿no? La intradérmica es muy usada en cirugía plástica, ¿no? Se usa en heridas no contaminadas, donde el cirujano desea tener un buen resultado estético de la herida, ¿no? Lo piden mucho en cirugía plástica, puede ser en cara o en abdomen, las damas lo suelen pedir, ¿no? Bueno, en heridas que no estén infectadas, obviamente, ¿no? Y tienen buen resultado estético, hay que cuidar mucho la hemostasia y hacerlo cuidadosamente. Bueno, siempre lo hacemos cuidadosamente, pero sobre cuidadosamente, ¿no? Sí, muy bien. Intradérmica. En la intradérmica, ¿no? Se va avanzando por la dermis de ambos bordes de la herida en sentido horizontal, de un borde a otro, avanzando a lo largo de toda la herida, ¿no es cierto? Miren, se entra por el ángulo a ver, aquí he entrado, miren, he entrado por el ángulo, está saliendo la aguja, y después este es un borde de la herida, sale por ahí, luego cruza debajo de la piel, exactamente ahí en la dermis superficial, porque lo que está afuerita, así, unos milímetros, es la epidermis, ¿no? Esto blanquito es la epidermis, y ahí está la dermis superficial, ahí, que no aparezca la aguja en la piel, ¿eh? Avanza, después cruza al frente y avanza, va al frente, cruza y así va avanzando lateralmente hasta que llega al final. Muy bien, vamos a ver. Y acá está saliendo de la herida, y ya dio acá, avanzó lateralmente así, haciendo como heces por debajo de la epidermis, en la dermis superficial. Ya, así, hasta que llega al final, y de acá sale por el ángulo y hace su nudo.
Acá entró y en la cola se hace un nudo. Y acá sale, una vez que terminó y cerró todo, porque cuando jalamos los puntos que están laterales, la herida se cierra. ¿Ya? Entonces jalamos de los dos extremos, este ya está anudado, jalo un poco y anudo acá al borde, que ya les vamos a enseñar cómo se hace el nudo en la práctica. O sea, va a haber una práctica donde enseñamos, por ejemplo, intradérmico, surío simple, surío cruzado o alguna otra sutura, 3 o 4 suturas ahí en detalle, y ustedes lo van a hacer y lo van a reproducir y van a hacer su video y van a hacer su práctica. Nosotros le vamos a enseñar, después ustedes nos enseñan a nosotros y hacen sus videos. ¿Ya? Y así se refuerza el conocimiento por repetición. Eso ha sido el punto intradérmico, subdérmico, ¿no? Que es mayormente en cirugía plástica y deja poca cicatriz y hay que hacer buena hemostasia para evitar complicaciones. Ahora, la jareta o bolsa de tabaco. La jareta o bolsa de tabaco es una sutura continua. Se ha usado bastante, por ejemplo, para invaginar, ¿no? El muñón apendicular, por ejemplo, o también una herida, un orificio, ¿no? En el intestino, grueso, delgado, para cerrar, ¿no? Aunque ahora en adultos, sobre todo, ya no se usa sutura, invaginación de muñón apendicular. En niños se ha usado más invaginación de muñón apendicular, pero ahora ya se usa muñón libre, sobre todo en adultos. ¿No? Se usa para ocluir en forma hermética un orificio, por ejemplo, de una sonda de gastrostomía. Por ejemplo, vamos a suponer que el paciente tiene una estrechez cáustica del esófago o un cáncer de esófago y no puede comer. Entonces hacemos una gastrostomía y hacemos una pequeña incisión, una incisión mediana supraumbilical, abrimos el abdomen, identificamos el estómago, la cara anterior, hacemos un pequeño orificio, introducimos una sonda de gastrostomía, que puede ser una sonda de Petzer u otra sonda, hasta una Foley, ¿no? Le introducimos, le llenamos el globo, está con su globo, y hacemos una jareta, una sutura alrededor de la sonda y la anudamos y fijamos así la sonda de gastrostomía en el estómago. O también una yeyonostomía también se puede fijar se puede utilizar esta bolsa de tabaco. ¿Ya? Para este tipo de bolsa de tabaco o jareta, se usa generalmente seda, nylon o PDS. Es sutura absorbibles, pero a largo plazo. No absorbible como la seda, como el nylon, pero el PDS es absorbible a 60, 90 días. Con eso se usa bastante. Entonces, jareta o bolsa de tabaco para muñón apendicular, para un orificio en el intestino de alguna índole, ¿no? De causa traumática u otra causa, ¿no? O también para ocluir un orificio, una sonda de gastrostomía y fijar la sonda, una yeyonostomía, etc. Ahí está, miren cómo se va hilvanando a través del orificio, y aquí entraría la sonda y se anuda. Se anuda, ¿ven? Ahí cómo se ha suturado, son puntos totales, por acá saldría la sonda. Ya lo vamos a practicar ya en su debido tiempo, cuando practiquemos, digamos, en espuma o en silicona, que ahí practicaremos los puntos. Y también en piezas orgánicas, por ejemplo, con frecuencia se ha hecho en pechuga de pollo, ¿no? Ahí. Se puede también en piel de cerdo, pero es bastante dura. Los puntos de Connell son sutura intestinal. Ya hemos esbozado también, son puntos continuos, con frecuencia para el primer plano, cara anterior, no muy usado para anastomosis gastrointestinales y entero-anastomosis. Son puntos totales invaginantes. Totales porque todas las capas, o sea, todas las capas del estómago, todas las capas del intestino, una gastroentero o un entero. No es parte de la pared, sino toda la pared.
Es una sutura continua, son puntos no separados, son puntos continuos, invaginantes, de primer plano, totales, porque incluye todas las capas, ¿no es cierto? El punto de Connell es una sutura continua, invaginante y puntos totales. Totales porque es todas las capas. Se usa generalmente en el primer plano, por ejemplo en la pared posterior, en una gastroenteroanastomosis o un entero-entero. ¿Ya? Hemos dicho cuando le explicaba el Lemberg, en el primer plano usaba por ejemplo un Connell, que es este, y en el segundo plano usaba un Lemberg, por ejemplo, que cerraba, que le daba un segundo plano al primer plano que era con Connell. Primer plano con Connell, segundo plano con Lemberg, por ejemplo. Eso es lo más usado. Eso lo van a ver de todas maneras cuando hagan cirugía. Cuando una gastroentero, un entero-entero, una gastrectomía o una obstrucción, digamos, del pilórica y hacen una gastroentero, un cáncer no resecable le es una gastroentero, es una gastro yeyuno, por ejemplo, ¿no? O sea, el estómago en la parte anterior, en la parte baja, a un asa yeyunal. Ahí abren las bocas y en el plano posterior, Lemberg, después un Surye, y en el plano anterior un Connell, y encima otro Lemberg. Ya lo verán, ya lo verán. Y cuando hagamos la práctica les vamos a enseñar todos estos puntos que estamos dando una panorámica en forma corta, concisa. Por supuesto que habrán más puntos, hay más conocimientos. El conocimiento en todo el mundo es pues inmenso, universal. Pero nos pasaríamos 3, 4 horas hablando, pero se trata de darles un extracto en 45, 50 minutos, lo más corto y preciso, ¿no? Y que les sirva. ¿Sí? El punto de Connell, ahí lo tienen, es punto invaginante, total, continuo. ¿Ya? Acá debería haber pasado todas las capas, acá no ha pasado todo, debería haber pasado todas, acá casi todas, pero es total, total. Y es un punto total del primer plano y encima de este punto de Connell ya iría el Lemberg para el segundo plano. Ahora tenemos el último punto intestinal continuo, que es el punto de Cushing, que es muy parecido al punto, el anterior, el punto de Connell, pero doble, es como un doble Lemberg. ¿Sí? Es una sutura invaginante también, es continua, es longitudinal a los bordes de sutura, es usado en anastomosis entero-intestinales o gastroenteros, ¿no? Tiene igual uso prácticamente que el punto de Connell, el Cushing. Lo único nomás que no es total, pues no incluye la mucosa. Son puntos cero musculares nomás, no son puntos totales. El punto de Connell, sí es un punto total porque incluye todas las capas. El punto de Cushing no incluye la mucosa, no son puntos totales. Es de igual utilidad que el punto de Connell, ¿ya? El Cushing, para las gastroentero o las enteroanastomosis. Ahora, más usamos nosotros, los cirujanos que conocemos, muchos cirujanos peruanos con gran frecuencia utilizan Connell. Podrían usar Cushing, pero un poco más Connell. Miren, acá es un punto de Cushing, avanza, cruza, avanza, cruza, y así viene en el primer plano de la gastroentero, pared anterior, porque la pared posterior ya estaba con Lemberg y estaba con Surye cruzado, y da la vuelta acá en la pared anterior con Connell o Cushing, ¿no? En este caso es el Cushing. El cauterio, este es un cauterio bipolar. Aquí la corriente está entre estos dos polos. Este es un monopolar. Se supone que el monopolar puede quemar alrededor de 2 o 3 centímetros alrededor. Es un monopolar y este es un bipolar. Quema entre ellos dos nomás. Cauteriza, ¿no? Este tiene cauterización, coagulación y corte. Y es monopolar. Y este monopolar es este. Y este bipolar es este. La clipadora, el clipaje, se va a encargar, hay clips
small, medium y large. Y esas son las clipadoras. Hay clipadoras automáticas también. Estos son los clips de titanio, ya de diferente tamaño. Acá ven esta punta, es un clip cargado, ¿no? Y acá es la clipadora y acá van a cargar el clip de estos depósitos de clips. Ahí están sacando el clip. La clipadora, los clips de diferente tamaño y acá una clipadora automática. Estas clipadoras tienen para repetir 20 clips generalmente y puede clipar uno seguidito, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 20 clips. ¿Ya? Acá están clipando el conducto cístico en una colestectomía. Doble clip que queda y un clip distal y se corta en el centro ahí. Y esa es la clipadora. Acá el bisturí armónico, que ya probablemente el doctor Muñoz lo va a referir, no alcanza temperaturas de más de 100 grados y se usa mucho para muchas cirugías, cirugía pancreática, colónica, etc. Es un ayuda para hepatectomías también, es un gran ayuda para la cirugía, disminuye tiempos, pero no se debe clipar vasos muy grandes, de más de 7 milímetros, ¿no? Es mejor ligarlos o usar clips ahí, clips de titanio o hemolog, ya se verá, pero en los vasos pequeños ayuda a avanzar mucho más rápido. En una cirugía larga que puede durar pues 4 horas nos puede ahorrar media hora, 1 hora de cirugía este bisturí armónico. Son modernidades que ayudan mucho. ¿Ya? Son nuevas formas de energía. El bisturí ultrasónico o bisturí armónico, ¿ya? Con todas las características que está ahí. Ahí está el bisturí, está un mes están ligando. ¿Ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me estás llamando? Aló, sí, escucho. ¿Qué pasa? ¿Algo me estás llamando? No te llames. Perfecto, ya sigo, sí, ya termino. El bisturí armónico, el ligashur también, que es otra forma de energía para clipaje, esto, con las mismas características. El ligashur ahí que está ligando un ligamento, acá van las arterias en un tumor adrenal, etc. Ya lo vamos a repetir. Otras formas de clipaje, la sutura automática, las grapadoras, la grapadora lineal, la grapadora circular, la grapadora de piel, otras grapadoras, ¿no? Ahí está la grapadora de piel. El GIA, Gastrointestinal Anastomosis, GIA, esta es la boca, esta es la mandíbula, que puede ser de 30 milímetros, de 45 milímetros, de 60 milímetros. Con esta palanca que está ahí se corta, esta negrita se corta y con ese se clipa. Y con este mango se aprieta para que engrampe. Se grapa dos líneas de grapas a un lado y 2 grapas a otro lado. En los tiempos modernos están haciendo 3 grapas a un lado y 3 grapas al otro lado. Y también de 30 milímetros, 45, 60 milímetros y más de estas mandíbulas. ¿Ya? Y los circulares, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que sirven para anastomosar el esófago con el intestino o el recto con el colon, como vamos a ver. Y este es de piel. ¿Seguimos? Miren, esta es la grapa de piel. Miren cómo está grapando la piel. Grapa muy rápido, se sutura muy rápido. Un ayudante con 2 pinzas de disección con uña acerca la piel y el otro grapa, ¿no? Y grapa rapidito. Hay 20, 25 disparos ahí. Esta es la grapadora. Esta es la GIA, Gastrointestinal Anastomosis, de 30, 45, 60 milímetros. Es la sutura lineal. Hay de diferentes colores, hay verde, hay celeste, hay blanca para vascular, ¿ya? Y hay una dorada también. Diferentes usos. El intestino es muy usado el celeste y el verde, y los tamaños son de 30 a 45 milímetros,
Y miren acá, por ejemplo, están haciendo una cirugía de la obesidad, cirugía bariátrica, están tubulando aquí el estómago, están usando una manga gástrica, están sacando toda la curvatura mayor prácticamente y están dejando esto nomás. Y acá están haciendo una entero anastomosis, están entrando al intestino con estas dos mandíbulas. Acá y entró acá, después van a disparar y después cortar, de manera que ya se grapó. 3 gramos, acá están 2 nomás, pero ahora hay 3 para cada lado, ¿no? Y después estas bocas por donde han entrado se cierran en forma manual o con otra sutura automática, esas bocas que quedan. Y esto ya está, estas ya están anastomosadas, una entero entre dos. Pero si acá estuviera el estómago y acá el intestino, sería una gastro entero, ¿no? Y acá hace una boca del tamaño de las mandíbulas, de esta mandíbula. Una mandíbula de 30, de 60, de lo que fuere. Muy bien. Aquí la EA, el esófago acá, y acá el yeyuno, es un esófago yeyuno, por ejemplo. Se ha hecho una gastrectomía total, se sube un asa en I de Rux, ¿no? Y se anastomosa. Y acá el recto, un cáncer de recto, de bajo, con el colon y recto, con una anastomosis, entero anastomosis. Vean las dos rondelas de intestino, deben quedar en forma completa, porque si está incompleta una, quiere decir que uno ha dado el disparo excéntrico, y quiere decir que podría soltarse. Si están enteritas, quiere decir que uno ha bien dado el disparo. De acá de la EA, entero anastomosis, ¿no? Y acá así, este tiene que conectar con este, y después en el manubrio uno va ajustando y se acercan este cabezal con este cabezal, y después se dispara y se anastomosa, y después se saca el cabezal y se cierra acá, ¿no? Igual acá se juntan, uno dispara, engrampa, corta y saca el aparato, ¿no? Y ya está hecha la anastomosis. En anastomosis difícil eso es mejor. En esófago, ¿no? y en recto bajo es mejor usar así. Otro tipo acá miren, hay un problema en el colon ascendente, y están, para que no haya derrame de líquido intestinal, acá un solo disparo de TEA, ¿no? De este tipo de anastomosis, de corte. Muy bien. Muchas gracias. No sé. A ver, vamos a ver. Punto simple, vamos a colocar con la mano derecha el portaagujas, con la aguja viendo hacia nosotros, y en la mano izquierda la pinza, que va a ser la asistente de la mano derecha, ¿sí? Entonces comencemos con el primer nudo, que es el de punto simple. Entonces, este es el nudo que más se utiliza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a sujetar el borde superior de la herida con la pinza y vamos a pinchar desde afuera hacia adentro de la herida. Luego vamos a pinchar desde afuera hacia adentro, sacando la aguja por la piel en el borde inferior, y vamos a tomarla con el portaagujas y vamos a jalar. Entonces vamos a jalar el hilo hasta que quede solamente un pequeño residuo caudal, que es con el que vamos a hacer el nudo, ¿sí? Entonces vamos a jalar hasta que queda ese pequeño borde que es con el que vamos a hacer el nudo. Entonces, ¿cómo hacemos el nudo? Vamos a hacer 3 nudos, un nudo principal y 2 nudos accesorios. El primer nudo que vamos a hacer es, sujetamos el hilo y le damos 2 vueltas hacia adelante, y luego tomamos el borde caudal que quedó sobrando y jalamos. Jalamos hasta que nos quede ese nudo que lo pueden ver ahí. Eso vamos a jalar, traccionar, y ahí queda el nudo principal. Luego lo vamos a reforzar con otros 2 nudos. Como ya hicimos hacia adelante, vamos a cambiar y vamos a girar hacia atrás una vez nada más. Igual sujetamos el borde caudal y hacemos el segundo nudo. Y el último nudo es un giro hacia adelante. Entonces recordemos, 2 giros hacia adelante, un giro hacia atrás y un giro hacia adelante, y con eso ya tendríamos listo nuestro punto simple. Este es el punto que más se utiliza, el que más nos va a servir, tiene una buena tensión. Y luego sujetamos los 2 extremos y lo cortamos con nuestra tijera curva que les dije que teníamos que tener. A unos pocos milímetros de la entrada cortamos, y ahí está listo nuestro punto simple. ¿Cómo lo ves? Este es el punto simple. Vamos con el colchonero horizontal, que el colchonero horizontal es como hacer 2 puntos simples, pero en caja.
o sea, abarca más superficie de la herida. Vamos a ingresar de la misma forma que ya hicimos para el punto simple, pero luego, mira la diferencia, vamos a cambiar la orientación de la aguja, esta va a ir hacia adelante y vamos a regresar por junto a donde salió la segunda vez, como lo ves ahí, ¿sí? Pinchas, luego sales por el otro lado, como te digo, o sea, vas a formar como que una caja, como que un cuadrado. Esta es una sutura en cuadrado. Nos queda una línea horizontal en la parte inferior y finalmente vamos a repetir el mismo nudo que ustedes ya se saben, igualito, el mismo nudo, cosa que nos va a quedar un resultado así. Ese es el colchonero. Ahora, el colchonero vertical es uno que abarca dos planos al mismo tiempo, o sea, vamos a pinchar lejos de la herida y vamos a atravesar dos cosas, la piel y el tejido celular subcutáneo o el plano que esté profundo a este, ¿sí? Vamos a ayudarnos de la pinza que habíamos dicho para sujetar ese pedacito del hilo para que no se nos escape, no tengamos que pinchar varias veces. Luego, la aguja tiene que atravesar desde la herida el plano profundo y luego la piel, o sea, va a agarrar dos planos al mismo tiempo. Esa es la bondad del colchonero vertical. Entonces jalamos para hacer la tensión y ahí ya tenemos empaquetados tanto plano superficial como profundo. Ahora vamos solamente a hacer la unión en el plano superficial, que es, vamos a regresar en el mismo eje, pero solamente atravesando la piel. Entonces solo vamos a coger el plano superficial, jalamos y finalmente vamos a salir desde la herida hacia la piel del borde superior, solamente traccionando y pinchando solamente el plano superficial. De esta manera solamente vamos a sujetar dos planos al mismo tiempo y vamos a salir ahí para completar esta doble figura vertical que se estaba formando, y entre el borde vamos a soltar la pinza superior, la que estaba ahí, y vamos a hacer un nudo entre los dos extremos de la misma forma que ustedes ya se sabían. O sea, vamos a hacer el mismo nudo aburrido que ya se sabe, cosa que el resultado... Listo, eso es ahí. Punto simple, vamos a colocar la mano con la mano derecha, el portaagujas con la aguja viendo hacia nosotros, y en la mano izquierda la pinza que va a ser la asistente de la mano derecha, ¿sí? Entonces comencemos con el primer nudo, que es el de punto. Punto en X. Para realizar este punto, debemos meter la aguja a medio centímetro del borde de la tela y sacarla también a medio centímetro del lado contrario, como si fuéramos a hacer un punto simple, pero al salir la volveremos a meter del lado contrario a 1 centímetro de la perforación que hicimos. La sacamos del otro lado del borde, soltamos la aguja y hacemos el nudo retomando el cabo de 4 centímetros que dejamos al principio y cuidando que el nudo quede de un solo lado. Bien, ese es un punto cruzado. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer es ingresar y salir de la misma forma que ya habíamos hecho para el punto simple. O sea, estamos repitiendo exactamente lo mismo. Ahora vamos a ayudarnos con la pinza para que no se nos escape. Mira, dejamos eso ahí asegurado. ¿Por qué? Porque no vamos a cortar ahora, sino vamos a hacer una segunda apertura desde la parte superior. Vamos a pinchar otra vez desde arriba y vamos a sacar otra vez desde abajo. O sea, esto lo vamos a repetir igualito, cosa que nos quede una línea diagonal de esta forma, ¿sí? Esto mismo lo vamos a repetir cuantas veces sea necesario hasta que acabemos la longitud completa de la herida. Por eso se llama sutura continua, porque no vamos a cortar de punto en punto, sino vamos a hacer una sola que abarque todo esto. Esto sirve en heridas que necesitan poca tensión. Entonces, luego vamos a hacer el nudo. ¿Cómo? Vamos a enrollar el hilo y hacer el nudo con la base del hilo, y nos va a quedar ese churo que lo puedes ver ahí. Esa es la forma en la que se enlaza.
Ahora, para la sutura continua con reforzamiento, vamos a repetir pie lo mismo cruzado que ya también. hicimos, es decir, ingresamos como el punto simple, repetimos lo mismo, pero en el momento en que queda ese pequeño bucle, vamos a hacer esta variación, vamos a pasar la aguja por debajo, o sea, vamos a devolver la aguja por ese lado y luego vamos a jalar, cosa que nos queda un pequeño puente, un reforzamiento que va a ayudar a darle más tensión y seguridad y estabilidad a la herida, cosa que nos va a quedar un resultado así. Para este finalmente solo tenemos que hacer el nudo de churito hacia los dos extremos. Para la sutura intradérmica vamos a tener en cuenta que nunca vamos a atravesar la piel, ¿sí? O sea, la piel de la herida como tal para que no deje cicatriz, sino comenzamos pinchando la piel de afuera de la herida y vamos a salir por la dermis, ¿sí? Mira, aquí lo que ves como la aguja en ese momento sale por la dermis, en ningún momento atravesó la epidermis de la herida, cosa que no va a quedar cicatriz, o bueno, no va a quedar mucha cicatriz. Aseguramos el extremo que quedó ahí sobrante para que no se nos escape y vamos a seguir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un movimiento rotatorio, un movimiento girando la muñeca en el cual vamos a agarrar una parte circular de dermis sin salirnos de ahí, o sea, jamás vamos a atravesarle la piel porque no tendría el mismo resultado estético. Entonces mira, ahí sale la aguja después de haber hecho ese giro, la sacamos con el porta agujas y jalamos, cosa que ahí estamos asegurando la herida desde adentro, ¿sí? Esto es una técnica muy importante y finalmente para poder concluirlo, o sea, vamos a repetirlo las veces que sean necesarias de la herida, hasta que cuando ya llegamos a la parte caudal de la herida, lo que tenemos que hacer es, vamos a pinchar hacia adentro, igualmente dentro de la dermis, como se puede ver ahí, y vamos a salir hacia un extremo lejano de la herida, cosa que en todo momento la herida jamás fue atravesada por aguja. Eso va a brindar un resultado estético bastante bueno, que es, sobre todo se utiliza para suturas delicadas de resultado estético, como el abdomen de una mujer, el rostro de una persona, ¿sí? Entonces ahí salimos, sacamos la aguja de la misma forma y vamos a tratar de que los dos bordes de hilo que quedaron a los dos lados de la herida tengan una longitud parecida para poder hacer los nudos. Para hacer los nudos vamos a hacer igual que en todas las suturas continuas, vamos a agarrarnos de la base de la salida del hilo, vamos a hacer el churito, que es darle 2 vueltas, pinzamos la parte de la base de la herida y así hacemos el nudo. Y finalmente lo vamos a reforzar 2 veces y vamos a repetir el mismo proceso con el hilo del otro lado y ese es el resultado. Listo. Muchas gracias. Listo, terminamos. ¿De dónde lo corto? Así, por favor, me das la apertura. Sí. Y voy a salir, stop share, ¿eh? Voy a dejar de compartir.